Si me acompaña una vez más, hoy comenzamos una sección, una nueva sección, el cuerpo ya. Después del saludo, después de estar detenernos, cubrir esos dos versículos, el 1 y el 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro, y detenernos en la introducción y centrarnos en esa palabra escogidos según la presencia de Dios. Ahora vamos al cuerpo. Pero recuerden que terminamos la semana pasada hablando de los beneficios de la elección. Todos los beneficios que trae y lo que trae, el entendimiento que nos trae, los beneficios del entendimiento, de crecer. Crecemos en gracia y resultante de esa gracia la paz al entender mejor la doctrina de la elección. Y uno de los beneficios era que nos lleva a ser, es la doctrina que nos lleva a ser más humilde en toda la palabra. Y al mismo tiempo exalta solo a Dios y por lo tanto resulta en adoración, alabanza y adoración. Y es lo que Pedro está haciendo ahora. Él comienza el cuerpo de la epístola, todo el desarrollo con la introducción, como una continuidad, ¿no? Esta es una profunda doxología, una maravillosa alabanza, doxología sobre la salvación. Él viene hablando de una salvación tripartita, trinitaria, sería la palabra trinitaria. ¿Quién elige? ¿Quién elige? Dios el Padre. Pero en el tiempo y espacio, en la santificación del Espíritu que sopla en nosotros, nos da vida y miramos a Cristo, que garantiza nuestro perdón por medio de su vida derramada, su vida dada, su sangre derramada en la cruz. Que involucrada toda la Trinidad de nuestra salvación, el Padre que elige, en santificación del Espíritu para ser rociado por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo ahora no va a comenzar diciendo bendito el Dios y Padre? Si me acompaña a la lectura, por favor. La sección que va hasta el 5, por supuesto estamos con un versículo nada más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro está alabando al Señor por lo que viene diciendo y por lo que va a decir también, por todo esto. Este pasaje entonces es un himno de adoración que tiene el propósito de animar a esos cristianos. Recuerden siempre que están donde, la están pasando bomba. Están de vacaciones en el Caribe, en el Mediterráneo, en Ibiza. No, están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos. El mundo es hostil, pero Él los anima, los anima llevándolos a esta realidad de la herencia eterna. El título del mensaje de hoy es La herencia eterna del creyente. Y si sos un creyente realmente, hermano, y tenés tus ojos donde tenés que poner tus ojos, allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, esta verdad no puede hacer otra cosa que agitar tu corazón, que deleitarte, que quebrarte, que llevarte a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Así que los anima a mirar más allá de los problemas del hoy, de los problemas terrenales y pasajeros. Los lleva a la herencia eterna. Pensaba, hablaba con alguien en la semana diciéndole que cuando empezamos a hablar, ya hace un tiempo, siempre de la eternidad, de a la luz del galardón, vivir a la luz del galardón, en presencia del Señor, pensando en eso, que no hablar de esta verdad, que la repetimos una y otra vez, sería casi jugar a las escondidas con las doctrinas de la Biblia. Porque no hay epístola, no hay carta que no hable de estas realidades. El apóstol Pablo, todas sus epístolas, Pedro, Juan, hablando siempre de esta realidad, mirando a esa realidad. Y Pedro hace esto ahora. El Salmo 47:7 nos da una orden, nos ordena alabar a Dios con inteligencia. Otras versiones dice con destreza, con salmo armonioso. La idea es que alabemos a Dios con con un instructivo didáctico que nos enseña a alabar a Dios. Y Pedro está haciendo eso ahora. En esta doxología, la doxología de Pedro tiene componentes didácticos, o sea, que nos enseñan, que nos ayudan a los creyentes a alabar a Dios de manera inteligente. Nuestra alabanza no es una alabanza puramente emocional, sí incluye emociones, pero sobre la base de la nada. Ay, me gustó la música, sí, y nada más. O solamente estoy centrado en mí, con mi oración y lloro por mí, por mis cosas. No, no. La alabanza es una alabanza inteligente.
un instructivo didáctico, como dice el Salmo 47, y está haciendo eso Pedro acá. Nos enseña, aprendemos doctrina, doctrina que tiene que inspirarnos, predisponernos a rendir nuestros corazones, a irrumpir en alabanza y adoración a nuestro Dios. Y de esto se trata, es una doxología, es una alabanza. Y a fin de ayudar a la iglesia a captar su herencia eterna, esto es lo que está haciendo Pedro, ayuda a la iglesia a captar, que te caiga la ficha, diríamos en criollo, ¿no? Estamos viendo con los problemas de todos los días, cotidianos. Mirá tu herencia eterna. Mirá tu herencia eterna, nos lleva a eso. Así que, con el fin de captar esa herencia eterna y que, por lo tanto, resulte en alabanza a Dios, la idea es que podamos adorar con entendimiento, con mayor plenitud, con mayor entendimiento lo que se trata. Y acá, Pedro establece por lo menos 5 características relevantes de la herencia eterna. Él habla del origen, es parecido un poco a lo que estamos hablando de la elección. Él habla del origen, habla del motivo, habla de la apropiación, cómo el cristiano llega a ese punto de la herencia eterna, cómo se apropia de esa realidad. Habla de la naturaleza y la seguridad de esa herencia. Como una hoja de ruta, el versículo 3 en la primera parte está hablando de el origen, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El motivo, su grande misericordia, ¿ah? Que nos hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Ahora tenemos justamente la naturaleza que es celestial, que es eterna, ¿no? Para 1 y 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible a los siglos para vosotros. Eso ya va a quedar el 4 para la semana que viene y el 5. Que sois guardados, la seguridad del creyente, la seguridad de esa herencia eterna, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y vamos a entrar en 3 cosas, vamos a cubrir 3 encabezados, por así decirlo, que es el origen de la herencia del creyente, el motivo y la apropiación de la herencia del creyente. La primera parte, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, le está alabando a Dios, únicamente Dios el Padre, que se escogió según su previo conocimiento, su disposición, su predisposición, su decreto, como lo venimos aprendiendo. Y Pedro comienza así el cuerpo, es como una continuidad de lo que él viene diciendo, pero comenzó ya el desarrollo de la carta. Es interesante notar, algunas de sus Biblias, tal vez traducciones modernas, agregan la idea de bendito sea, pero en el griego no está bendito sea. Eso es lo que cambia mucho esto. Es interesante notar esto porque hay una expectativa de Pedro que sus lectores bendigan a Dios como la fuente de su herencia. Él no necesita decirle bendito sea. Él está esperando, tiene una expectativa que por todo lo que él viene diciendo y por lo que va a decir, ellos van a irrumpir en adoración sin que él esté dando como una orden sea. No, no, él esa. Por todo esto, él está esperando, él tiene una expectativa en él. El apóstol da por sentado que es necesario para los creyentes bendecir a Dios. La bendición está implícita. No hace falta hacerlo explícita, está dentro del mensaje, dentro de lo que él dice. Por eso se omite en el griego la palabra sea. Él adora a Dios y de manera implícita implora también a los demás a hacer lo mismo, adorando a Dios. Es interesante también ver, y vamos a ir al detalle, mucha tela para cortar, cómo lo llama a Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante y muy importante tenerlo en cuenta, pero lo llama de esta manera para identificar a Dios de una manera claramente cristiana. ¿Y por qué? Porque históricamente los judíos habían bendecido a Dios como su creador, alababan a Dios como creador y como el redentor de Egipto. Eso era la antigüedad. La creación alababan a Dios como creador, la creación resalta el poder soberano de Dios en acción. La redención de Israel de la esclavitud en Egipto resalta su poder salvador en acción. Pero quienes se convertían, y nosotros que somos cristianos, debemos bendecir a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una sola excepción, Cristo lo hizo muy notorio, esto en de la tierra, su ministerio terrenal, con una sola excepción, cuando el Padre lo abandonó en la cruz, que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El resto de las veces, en cada uno de los registros en los evangelios, que se dice al Padre, a Dios, justamente como Padre o mi Padre. Es que los judíos nunca llamaban, o casi nunca llamaban a Dios Padre. Nuestro Señor lo hace para romper justamente esa tradición judía que nunca llamaban a Dios Padre, o muy pocas veces, casi siempre algo colectivo. Ellos llamaban el Dios tal vez de nuestros padres,
¿sí? El Dios de Isaac, ¿no? De Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, pero rara vez se encuentra, muy pocas veces como Padre se lo menciona en el Antiguo Testamento. Además, de romper esa tradición de no llamar a Dios como Padre, lo que está haciendo Cristo cuando Él llama, dijimos que todas las veces, menos cuando lo abandonó en la cruz, siempre fue Padre, Padre o mi Padre. Lo que está haciendo es afirmando su participación de la naturaleza divina. Mientras hablaba con los judíos, en una observancia de la fiesta de la dedicación, Cristo declara, yo y el Padre somos uno, en Juan 10:30. Y más adelante, respondiendo un pedido de Felipe, uno de los discípulos, que revelaras, muéstranos al Padre, revélanos al Padre. Jesús expresó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí Juan 14:9. Así que Jesús afirmó que él y el Padre poseían la misma naturaleza divina, los dos la misma naturaleza, totalmente Dios. En el Juan justamente 17:1, dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y más adelante en el 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Solo una persona que tenga la esencia de Dios, está en la Trinidad, hermano, está restringida de la Trinidad, puede reclamar esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mismo brillo, la misma hermosura, las mismas expresiones de los mismos atributos. Entonces, el mismo brillo, la misma hermosura, las mismas expresiones de los mismos atributos. Él es igual al Padre. Y los judíos entendían bien eso, lo querían apedrear porque decía que era hijo de Dios. Y al decir que era hijo de Dios en un plano único, en un sentido único, en un carácter único de unigénito, Padre eterno, tiene un Hijo eterno, tiene los mismos atributos que el Padre, la misma sustancia, la misma esencia. Lo querían apedrear porque ellos mismos entendían que se estaba haciendo igual a Dios al decir que era hijo de Dios. Ninguna persona puede conocer a Dios el Padre si no conoce a aquel revelado en Jesucristo. A Dios revelado en Jesucristo, al Padre revelado en su Hijo. Jesús mismo dijo, bueno, el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque me conocéis. Esa es la idea, está diciendo el Señor. Juan ahí escribe, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es la interpretación, eso, conocer viene de una palabra ahí ahí en Juan 1:18, que se usa hoy los eruditos usan, que es exégesis, que es interpretación profunda. Es la interpretación profunda. Todo lo que hace, toda su vida, su carácter, explica, interpreta, expresa de manera perfecta el Padre, porque son una sola persona. Entonces, está marcando Pedro acá esta realidad, ¿no? Es que es un Dios cristiano, siempre fue el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero no estaba revelado de esa manera, no se entendía en el Antiguo Testamento, ¿no? Así que ninguna persona puede afirmar que conoce a Dios, al menos conozca a aquel que es revelado, Jesucristo, su Hijo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso lo dijimos recién, pero para que nos quede más todavía también, el apóstol Pablo en sus epístolas varias veces tuvo casi la misma expresión que el apóstol Pedro. Ahí 2 Corintios, también en Efesios, escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan da la misma idea que Pablo y que Pedro, la misma idea de Pablo y de Pedro, cuando escribe su segunda epístola, sea con vosotros la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Siempre esa identificación que debemos tener. Entonces, principalmente lo que vemos en el Nuevo Testamento es que cada vez que se llama a Dios Padre, se subraya, se enfatiza que lo primero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en forma única, el unigénito del Padre. Un montón acá de referencias, obviamente no lo vamos a citar ahora, más de 20. También por la obra de Cristo, por su vida perfecta, por su muerte por nosotros, también pasa a ser el Padre de los creyentes, de todos los creyentes, y otras muchas referencias tenemos. Algo interesante
Señor Jesucristo. Alguien dijo que lo que Pedro está haciendo acá en el versículo 3 es una confesión enfocada. ¿Qué significa esto de una confesión enfocada? Justamente que Pedro está usando el nombre completo de Cristo como Redentor. Es el nombre completo de Cristo que lo describe como Redentor. Primero, dice Señor, lo identifica como gobernador, como soberano. En segundo lugar, Jesús más se está refiriendo al Hijo encarnado, al que vive y vivió la vida perfecta, al que vive y murió por nuestros pecados. Y tercero, Cristo. Aquí hay una relación en Jesús y Cristo en la palabra, pero bíblicamente está haciendo esa referencia a Jesús como el Hijo encarnado y Cristo como el Rey y Mesías ungido. Pero lo más lindo, lo más maravilloso, lo espectacular para nosotros es la palabra nuestro. Porque inclusive para el no creyente, Cristo es Señor. Un día va a doblar su rodilla y va a confesar que Él es Señor, aunque no lo quiera reconocer, lo va a tener que hacer. Jesús sigue siendo el Hijo encarnado siempre, aunque no lo reconozca. Y es el Rey Mesías. Pero el hecho que Pedro agregue este pronombre posesivo, nuestro, es lo más relevante y hermoso para nosotros, que es nuestro, que es nuestro. Pedro acá personaliza ese magnífico título con la simple inclusión de ese pronombre posesivo nuestro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillosa realidad que es esta! ¡Qué maravillosa realidad! Es nuestro, nuestro Señor. El Espíritu vino a abrir nuestros ojos y ahora voluntariamente cambió nuestros corazones y voluntariamente nos inclinamos ante Él, voluntariamente reconocemos su señorío, reconocemos que es la persona que vino, se encarnó, vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir. Murió esa muerte horrenda, cargando toda la ira del Padre, de la justicia divina que tenía que estar sobre mí en la eternidad del infierno. Es nuestro Señor, es nuestro Jesús, es nuestro Cristo. Esto es lo más maravilloso. El divino Señor del universo pertenece a todos los creyentes. ¿Puede una realidad mayor a esta? ¿Podemos después de esto estar viviendo para buscar alguna prosperidad temporal, económica, para nosotros qué problemita allá? Esta es la realidad, la maravillosa maravilla de maravillas. Jesús es nuestro, pertenece a todos los creyentes. El Jesús encarnado que vivió y murió y resucitó por nosotros, como el Cristo, a quien Dios ungió como el Rey eterno, quien nos concede su herencia eterna. Esto es lo hermoso acá, el origen de la herencia eterna. Y pasemos al motivo ahora, lo que sigue. En el mismo versículo 3, la segunda parte, que según su grande misericordia. Y con eso hay muchísimo para decir acá. Según su grande misericordia. Esta frase justamente responde a la pregunta: ¿cuál es el motivo para que Dios conceda vida eterna a los creyentes? Para que Dios conceda la herencia eterna. ¿Qué hay? ¿Hay algo bueno en mí? ¿Dios vio algo que yo podía hacer? No, esto es según su grande misericordia y no se le agrega más nada. Según su grande misericordia. Ese fue el motivo por el cual, detrás del cual Dios concedió vida eterna a los creyentes. Eso significa por su misericordia, que ahora participamos en la misma vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se oraba hoy, eternidad, la Trinidad, viviendo dentro nuestro. El Padre y el Hijo moran en nosotros por su Espíritu Santo. Hermosa realidad, maravillosa realidad. Efesios 2, 4 y 5 expresa esta generosa y divina idea, realidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados. Estábamos enchastrados en los delitos y pecados. No había nada en nosotros que podía sugerir que Dios, seducir a Dios para que nos salve. Fue su misericordia. Lo mismo lo expresa Pablo pero a Tito. Nos salvó no por obras de justicia, porque nadie diga nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por las renovaciones de Cristo. Y en Tito 3:5.
tanto aquí en Pedro, como Pablo a los Efesios, que leí recién en Efesios 2, 4 y 5, ahí como que le agrega, como que amplifica, como que hay un amplificador, un ampliador, mejor dicho, que agrega en Efesios, dice grande, ¿no? Pero rica. Y acá dice grande misericordia, rica, grande. Y hagamos un punto, por favor, en misericordia. Centrémonos en la palabra misericordia. La misericordia se centra en la miserable y lastimera condición del pecador. Dios vio nuestra miseria. Del griego misericordia se traduce la palabra eleos, que significa sentir simpatía con otra persona en su miseria. Ahora, no es simplemente una simpatía externa, sino es una simpatía que se manifiesta en actos. No es que uno está pasando y ve a una persona en su miseria y, por si me quedo con eso, sino que se manifiesta en actos. A nosotros, esta palabra, misericordia, nos llega del castellano, nos llega del latín. Misere es igual a miseria, miseria y miseria o necesidad, y cor es corazón. En otras palabras, misericordia es poner el corazón en la miseria de la persona. Cuando nosotros estamos clamando a Dios por misericordia, estamos diciendo, Señor, poné tu corazón en mi miseria. Una miseria que vamos a ver y vamos a explicar que no es una miseria pasiva, es una miseria activa. Es una situación miserable por nuestros pecados, y que nos hacen pecar, esa miseria pecadora, pecaminosa. No es algo pasivo que somos solo una víctima del pecado. No, somos culpables. Ahora, Dios puso su corazón en nuestra miseria. Tuvo un trato compasivo con nosotros. En vez de castigarnos por la eternidad, como lo merecíamos, puso su corazón en nuestra miseria. Y el Evangelio, las buenas noticias, de que Dios viva el mundo en la persona de Jesucristo, está motivado por la compasión de Dios hacia los que están muertos en sus delitos y pecados. Yo recién les leí Efesios 2, 4 y 5. ¿Cómo viene? Del 1, 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos realmente, en delitos y pecados. No muerto en un sentido de que el muerto que está, que es más sin nada. Pero no, este está en delitos y pecados, espiritualmente muerto, está pecando. Es un muerto vivo, éramos muertos vivos. Físicamente vivos, espiritualmente muertos. En los cuales, delitos y pecados, sigo en la cita, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Creyente, nosotros también estuvimos en esa situación desdichada, desamparada, agravada y agudizada por un corazón engañoso, como dice la palabra del Señor, Jeremías 17:9, y hay otros, pero no ha conocido un corazón engañoso. Una situación, una condición miserable, desdichada por una mente corrupta, como dice Romanos 8, 7 y 8, y otros versículos más. Por una situación agravada y desdichada, porque teníamos deseos malos, como dice Efesios 4, 17 al 19, y otras citas más también. Toda esa situación desdichada, pecaminosa, que justamente nos esclavizaban al pecado y nos dirigían al justo castigo de Dios en el infierno. Qué fácil que perdemos de vista todas estas realidades. Qué fácil. Cruzamos la puerta y ya estamos en otra cosa. O que el Señor, no, por eso Pablo les recuerdo que también es prioridad, y el Señor es prioridad. No se olvide, hijo de ira, hijos de desobediencia. O como a los romanos, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, a los colosenses, enemigos de vuestras mentes, hijos del diablo, como el Señor también lo dice en Juan 8, 44. No nos olvidemos de esa condición. ¿De qué necesitamos? Que Dios en su misericordia mostrara compasión hacia nuestra condición desesperada, perdida. Necesitamos que la remediara. Y nosotros no la podíamos hacer, no lo podíamos hacer por nosotros mismos. Y me gustaría hacer una distinción entre misericordia y gracia, pero muy sutil, porque si hablamos de gracia como el favor merecido, podemos decir que la misericordia entra dentro de lo que es la gracia. Pero en algunas partes, como hace poco predicamos sobre la gracia, dijimos que es tan amplio y significa tantas cosas.
todos los que somos por gracia. En alguna parte en las Escrituras más bien la gracia, como por ejemplo Romanos 3:24, está más relacionado justamente con la absolución de la culpa por el pecado. Y misericordia, como dijimos, tiene que ver con la condición miserable del pecador, nuestra condición miserable. Y para poder entender más esto, hago esa distinción que a veces gracia, que es mucho más amplio, pero a veces se está refiriendo justamente a la absolución, al perdón de la culpa que provocó esa condición miserable. Entonces, la misericordia tiene que ver con la condición miserable del individuo, o sea, hacer una acción compasiva para esa condición miserable, mientras que la gracia tiene que ver con su culpa, lo que provocó esa condición. O sea, la gracia es la absolución, el favor de Dios para el perdón, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, como dice Romanos 3:24. Y Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En esos versículos es una referencia más al perdón y a la absolución de nuestro pecado que vino por una situación miserable nuestra. Entonces la misericordia divina lleva al pecador de la miseria a la gloria. La misericordia lleva al pecador, saca de esa condición miserable y lo lleva a la gloria, un cambio de condición. Y la gracia divina, en esta distinción, lo lleva de la culpa a la absolución, al perdón, un cambio de posición delante del Señor, nos justifica. Y al Señor realmente le apena esa condición no redimida del ser humano. Esa es desesperante del pecador. Sí, está el decreto de Dios a juzgar los pecados, pero en su disposición salvadora, él dice en Ezequiel 18:23, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, el Señor, no vivirá si se aparta de sus pecados. Muy más adelante, y sabemos bien, Mateo 23:37-39, Jesús llora por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por eso os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga bendito el que viene en el Señor. Al Señor, en su deseo, a su disposición salvadora, su deseo y disposición salvadora, no es que el Señor está disfrutando, que es un sádico y se ríe de la gente que está en el infierno, no, para nada. Había disposición salvadora. Y esa misericordia del Señor se manifestó justamente en la encarnación de Cristo. Nosotros sabemos que el Señor vino y tenía que hacer milagros. No vamos a explicar ese versículo hoy, pero ahora dice, sí, porque harán cosas mayores. No está hablando de milagros. Y nadie vio a alguien haciendo cosas mayores que el Señor. El Dios encarnado, el Hijo de Dios, tenía que hacer más que todos los demás. Eran justamente evidencias de su deidad. Entonces el Señor tenía que venir a hacer milagros para demostrar su deidad. Tenía que dar bien, tenía que ser señales que señalaran, este es el Hijo de Dios. De hecho, superficialmente, algunos creían superficialmente, como Nicodemo y otros, pero superficialmente. Pero no tenía que hacer. Ahora, fíjense que él eligió hacer milagros, señales que beneficiaran a otros. ¿Por qué el Señor más bien no agarró y voló más que Superman con velocidades supersónicas? ¿Por qué el Señor no levantó con su mirada del templo, sostenía y todo van a estar? No, él dijo hacer señales que él prácticamente hizo desaparecer la enfermedad de Israel y demostró lo que era cierto, lo que decía de Dios en el Antiguo Testamento, de su misericordia. Voy a hacer señales, pero señales que beneficien a las personas. Los voy a sanar, los voy a alimentar, sí, temporalmente, pero lo voy a hacer. Voy a hacer señales, pero misericordioso. Ay, cuando convirtió eso era para los borrachos, agua en vino. No, ahí salvó de un papelón a lo que se casaba, porque ese era un gran papelón. Y hasta en eso tuvo misericordia. Hasta en eso. Siempre pensando en la otra persona, demostró su misericordia. Ahora, la misericordia justamente, esa parte de la posibilidad de cualquier mérito valía del pecador. Dios concede misericordia a quien quiere, como dice su palabra, Romanos 9, 15 y 16. Entonces Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré de que yo me compadezca. Así que no depende de que quiera, que nadie quiere fuera de Dios, y de que corre,
Tampoco nadie corre a Él fuera. No nadie hace nada para Dios fuera de Él, sino que Dios que tiene misericordia. Misericordia es justamente porque no lo merecemos. Si lo merecemos, no estaríamos clamando misericordia, estaríamos clamando justicia. Pero misericordia porque somos miserables, pecadores miserables. Estamos dando al orgullo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Soy el primero de los pecadores y el apóstol Pablo, nosotros también. El primero de los miserables. Que necesito la misericordia de Dios, que el Señor ponga su corazón en mi miseria. Miseria no pasiva, sino activa. Así que para concluir este punto, la conclusión de este punto, del motivo de la herencia eterna, es por su infinita compasión, su libre, abundante y ilimitada misericordia. Él decidió otorgar vida eterna. Y no fue algo que los pecadores pudieran hacer o merecer. Totalmente, entonces, comprensible que el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:3 llame al Señor Padre de misericordia. Él es el Padre de misericordias. Este tercer punto, volvemos a cubrir hasta ahí, este tercer punto, es la apropiación de la herencia del creyente. Claro, que ganamos. No es algo que yo me gano, pero el creyente se está apropiando. ¿Cómo? Voy a explicar de esta manera. Leemos primero el texto, por favor. Ya el final del versículo 3. Después de misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La elección es incondicional. Nadie tiene nada propio bueno para que Dios nos elija. No que vio en el futuro, como ya lo explicamos, eso no es. La presencia no es. Ahora, cuando Dios salva, Él pone condiciones. El que manda a las personas. Que crea y se arrepienta. No puede haber ninguna persona salva que no haya creído y no se haya arrepentido. Ahora, nosotros sabemos por la Biblia que tanto el arrepentimiento, según la de Timoteo 2:25, la conoce del Señor, y la fe es justamente un don, un regalo de Dios. Escogido, el Señor le da arrepentimiento y le da fe y lo va a ejercer. Pues no se arrepintió lo que yo, pero como era un escogido, salvó. No, no era escogido. Porque el Señor iba a suplir eso que Él mismo está demandando. Le iba a dar un corazón para justamente que supla esas demandas. Entonces, de alguna manera, el cristiano se apropia por medio de la fe, creyendo en el Señor, esa fe que Él nos da por su gracia, ese arrepentimiento que Él nos da por su gracia, pero el cristiano se apropia de esta realidad, de esta herencia del creyente. Ahora, ¿cómo el creyente llega a esa condición, a poder tener fe y arrepentirse? El Señor nos da, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hace el Señor? Para que nosotros estemos en esa posición de ir a Él, en ese llamado irresistible. El profeta Jeremías hizo una vez una pregunta retórica, recuerden siempre, pregunta retórica es una pregunta que ya no necesita que se conteste, que está implícita en la pregunta, la respuesta. Eh, Dice esto, ¿sabes? Se entiende, en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Acá está la respuesta está implícita. No, no puede, no puede. No puede cambiar el leopardo sus manchas ni mudará el etíope su piel. No. En esta gráfica respuesta negativa, es una respuesta negativa a la pregunta si los pecadores pudiesen cambiar su naturaleza. De hecho, continúa ahí más adelante, ¿sí? En el 24, Jeremías 3:24, así también podréis vosotros hacer el bien, habituados a hacer el mal. Pregunta retórica, ¿puede el mal árbol dar buenos frutos? No. ¿Por más que se esfuerce? No, porque por naturaleza no. Hay que cambiar las raíces, hay que cambiarlo todo. Tiene que venir con una varita mágica y hacerlo algo bueno. ¿Sí? Lo normal, o sea, se quita y se tira al fuego, pero a menos que alguien venga y haga árbol bueno. Con esa varita magia, por así decirlo, en sentido figurado, es el Señor con la regeneración, con el nuevo nacimiento. Está acá bien claro que por su gran misericordia nos hizo renacer. Otra versión dice bien que nos hizo nacer de nuevo.
El punto es que la naturaleza pecaminosa de la humanidad necesita cambiar, pero solo Dios, obrando por medio del Espíritu Santo, puede transformar el corazón humano pecador. Por eso los versículos de la regeneración, por ejemplo en Ezequiel 36, 22 en adelante, es una obra unilateral de Dios. No le dice, bueno, vos querés ser salvo, sacate ese corazón de piedra y ponete un corazón sensible. No, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo no voy a limpiar esos ídolos. Yo pondré mi espíritu entre ustedes. Yo haré que anden, y van a andar. Yo haré que anden en mis mandamientos, mis estatutos. Es una obra unilateral del Señor. Entonces, para recibir los pecadores la herencia eterna de parte de Dios, deben experimentar el medio divino de transformación. ¿Cuál es? El nuevo nacimiento. Ahora sí, regenerado, la persona va a tener lo que necesita tener. Hacemos siempre la pregunta. Oye, o sea, ¿nacer para creer o creer para nacer? Simple, la lógica, no tengo que buscar nada raro. Yo tengo que nacer para creer. Nacer, estabas muerto de delitos y pecados. Estabas muerto de delitos y pecados. Yo siempre te cuento, me gusta, hablo con personas sobre este tema. De repente, como descolgado, le digo a la persona, voy a un velorio. ¿Me acompañás? Y voy a ir por el muerto. Y el muerto va a resucitar. Y la persona se queda todavía más sorprendida. Ese es el problema, que no voy a hacer eso, no voy a la puerta. Y le digo, pero solo con una condición va a resucitar. Y cuando yo digo al muerto, ¿crees? Levanta la mano y dice, sí, creo. Imposible, está muerto. Necesita una obra, una resurrección independientemente a él, porque él está muerto. Necesita la voz de Cristo como cuando llamó a Lázaro. Lázaro no podía hacer nada. No puede decir, si quiero resucito, si no quiero no resucito. Hay una obra externa a la persona. Y eso es lo que Pedro está diciendo y declara al final del versículo 3. Nos hizo renacer. ¿Sabemos? Nos hizo una nueva persona, una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Sí, pero yo hice la oración, todo y no pasó nada. Bueno, pues era al revés el versículo. Las cosas no son hechas nuevas, las cosas viejas no pasaron. Si las cosas viejas no pasaron, no sos una nueva criatura y por tanto no estás en Cristo. De esto se trata. Y me acompañan, bien conocido, no podemos ir a otro pasaje que no sea Juan 3. Por supuesto que no lo vamos a explicar al detalle, no podemos, no estamos dedicando exclusivamente Juan 3, pero tenemos que ir ahí, diciendo el pasaje clásico, el mejor, hablando de esta situación, de esta realidad. Juan 3, la mayoría con esa sabe de qué se trata. Algunos lo predicamos, de acuerdo, cuando empezamos. Predicamos el capítulo 3 exclusivamente, solo el 3 de Juan. Es un podemos, que digamos que decir en realidad que recuerden que los versículos del capítulo lo hicieron a la Edad Media, lo cambiaron. El original no venía. Muchos eruditos dicen, en realidad, o este pasaje es la continuación del 2, o la última parte del 2, ¿sí? La última parte del 2, del 23 al 25, tendría que estar incluido en el versículo, en el capítulo 3. Así que si me acompañan del 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Gloria a Dios, muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que hacía, como por las señales creía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, pues conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En griego, cuando dice que no se fiaba, hay un juego de palabras que dice, él no creía que le creía. Ustedes vieron las señales y solamente por eso dice que creen, no nacieron de nuevo. Por eso digo, ahora sí. Hay una persona que entraría en ese grupo que creía, ¿no? Pero que el Señor no creía que le creía, que decía que creía. ¿Cómo comienza el 13? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, le dijo, Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Recuerden cómo termina el 2. Nadie puede hacer estas señales que tú haces, que no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, oh, qué bueno, ¿cómo te diste cuenta? Qué bien, si estás bien, estás derecho, ¿estás bien? No, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, sos un principal entre los fariseos, sos un fariseo entre los judíos, sos un principal, estás en el Sanedrín seguramente, sos parte de ese grupo selecto de la secta, o tal que le digan secta seguramente, pero los fariseos, un grupo mínimo, y aparte estás dentro del Sanedrín, es una persona rica, muy rica, dice Josefo, un emperador que estaba entre las tres fortunas más grandes de Israel, la de él, pero tengo que decirte algo, estás fuera del reino de Dios. Estás fuera del reino de Dios. Continúa, y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre hacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Alguien se estaría riendo de Nicodemo por decir esto, no. Nicodemo era muy sabio, muy inteligente, es mundanamente judío, piensa siempre en un sentido metafórico. Él está respondiendo metafóricamente al Señor, no es que se reía, me acuerdo de mi abuelo, cuando leía esto, que digo, era ignorante, che. ¿Cómo voy a hacer para meterme de nuevo siendo viejo? No, no le está diciendo, no puedo tirar todo por la borda, toda mi vida religiosa, todo lo que hice, no puedo hacer esto. Respondió Jesús, dice, de cierto, el 5, que digo, el que no naciere de nuevo, no naciere, pero de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo vamos a explicar esta hora. Pero lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No lo podés programar al viento. No lo podés programar al viento. Él sopla soberanamente. ¿Y cómo sé dónde sopló? Porque conocemos el sonido. No sé dónde va a soplar, pero cuando sopla deja indicios, deja secuelas, deja cosas. Pasa el viento y deja. Bueno, que pasó el Espíritu Santo, van a haber evidencias en tu vida. Van a haber evidencias en tu vida. Respondió Nicodemo en el 9 y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá usa el evento Jesús, la serpiente de bronce, relatada ahí, narrada en Números 21, 4 al 9. Ustedes saben, el pueblo de Dios se rebeló, como siempre, como era costumbre. El Señor en un momento le mandó serpientes venenosas que incluso morir a medio mundo, ahí picó a casi todos, y las personas empezaron, Moisés, haced algo por salvarnos, dale. O sea, por el cual el Señor le dice, bueno, hacete una serpiente de bronce, un asta ahí levantada, y el que mire va a ser salvo del veneno de la serpiente, va a tener vida. Esa fue la manera que el Señor eligió. Ahora, el mirar la serpiente era reconocer el pecado, era reconocer la rebelión. Nosotros llegamos a este estado de miseria, a este estado que la serpiente, como castigo, como juicio de Dios, que nos picó esta serpiente, y están reconociendo, tenés que reconocer su situación. Bueno, tenés que reconocer, el Hijo del Hombre va a ser levantado como esa serpiente, y hay que mirar en fe y arrepentimiento, hay que creer. ¿Es algo que tiene que pasar? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Esto te tiene que pasar. No es algo que yo me lo provoco, es algo que te pasa. Oye, tenés que nacer de nuevo. No es que el Señor está dando una metáfora, una analogía simple. ¿Quién eligió engendrarse? Nadie. No existía. Papá, mamá, engendrarme para nacer. No, no existía. Le está hablando de cosas simples, terrenales, y no las entienden, dice. Pero se trata de esto, no es algo que yo me provoco.
es algo que viene externo, es la obra de regeneración. Y cuando viene esa obra de regeneración y pasa por mi vida, yo miro a Cristo de arrepentimiento, yo reconozco que soy pecador, reconozco que fui picado por el virus del pecado, este veneno, soy activamente pecador, soy culpable, me merezco el infierno, y miro fui arrepentimiento. Siempre me río porque hay una película que contaba esto, la película, ¿no? De, de la vida de Moisés y narraba en un momento lo contaba, se dramatizaba lo que pasaba ahí en Números 24. Y de repente los que estaban ahí tirados, moribundos, como casi de casualidad, casi como que se toparon con la serpiente, no sé si vivieron. No, no, acá hay un llamado. Tienen que mirar a la serpiente, usted tiene que mirar a la serpiente. Claro, sabemos que tiene que haber una regeneración ahora, trayéndolo para que yo crea, para que esa obra, claro, para que yo tenga esa fe que me da Dios, que me da Dios, ese arrepentimiento. Ahora, a diferencia del mundo incrédulo, que únicamente conoce esperanzas, y volvemos por favor a Primera de Pedro, un texto base, acá nos llamó a qué? Por medio de la resurrección, por medio del nuevo nacimiento, le pongo la resurrección, primero al nuevo nacimiento, por medio de nos llamó a una esperanza viva. Estaba yendo para Judas, que es el Apocalipsis, ya me he leído. Te pasé de rosca. Vamos. Misericordia nos hace renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y recuerden que esperanza, bíblicamente hablando, del griego, no tiene nada que ver, o es muy distinta a la esperanza en español. La esperanza en español es algo como que puede ser, como que no. Y la esperanza es lo último que se pierde, ya os he dicho, no cosas así. No, esto es certero, es algo que yo espero porque va a pasar seguro, sí, sí o sí. Una esperanza viva además, pero haciendo contraste con la esperanza de los incrédulos. Son esperanzas muertas. Por ejemplo, Job 8:13 dice, tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios y la esperanza del impío perecerá. Hay una esperanza que se muere totalmente ahí. Hay otros muchos versículos que hablan de esto. A los creyentes tenemos una esperanza viva, una esperanza eterna, que tendrá su cumplimiento pleno, definitivo y glorioso en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de una esperanza que más tarde Pedro describió en 2 Pedro 3:13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Saben qué? El ser humano tiene todas sus esperanzas aquí y ahora. Y como alguien una vez dijo algo que me gustó, ese ejemplo, le preguntó una persona a otra, vos, ¿pondrías todos tus ahorros, todo tu esfuerzo de años en un banco que vos tengas la información fehaciente, real, que está quebrado? ¡Qué loco! Pues no pongas todas tus expectativas, todos tus esfuerzos, todas tus aspiraciones aquí en la tierra, porque tienes hecha de vencimiento. Cuando acá dice que nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, Pedro viene hablando antes de que este mundo va a ser destruido. Una vez fue por agua, ahora por fuego. Va a ser fulminado, pulverizado. Entonces, no ponga tus esperanzas acá. Nosotros tenemos nuestra esperanza allá. Y esa esperanza viva es justamente porque Él nos hizo renacer a esa esperanza viva, a la gloria eterna, a la herencia celestial. Se trata de esto, esta esperanza, además que el apóstol Pablo les dice a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia justamente, pues mi esperanza está allá, no acá. Es ganancia el morir, no es pérdida, es ganancia, es más de Cristo. Y la esperanza de cada creyente, no solo la de Pedro, no solo la de Pablo, que leí de Filipenses, todo de cada creyente, es la tuya, es la mía. Al morir, la esperanza de los creyentes se hace realidad. Cuando entramos en la gloriosa presencia de Dios, a la comunión plena, gozosa, libres de obstáculos, con la actividad, los ángeles y los otros santos. Esa es la esperanza viva, es una realidad que está allá adelante, pero que vamos a ser glorificados y nadie puede tirar por tierra el plan del Señor, nadie, nadie, ni otras personas, ni Satanás y los demonios,
El Padre no lo va a hacer, Él dio su propio Hijo, como nos dará con Él todas las cosas. Cristo tampoco lo va a hacer, murió, resucitó, ascendió, está sentado intercediendo por nosotros. Cantábamos que intercede ante el trono celestial. ¿Por qué se va a volver atrás? Nadie lo va a impedir, nadie lo va a impedir. Tenemos una esperanza viva. Y esto nos apropiamos de esto al creer por de nuevo, el nacimiento espiritual. Nos apropiamos al creer, ahí en arrepentimiento y fe somos justificados, ahora estamos siendo santificados gradualmente y vamos a ser glorificados. Y la demostración, ¿quieren garantías de eso? Dice Pedro, ¿quieren garantías de esta realidad? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto está asegurado. Pablo diría las primicias. Es la muestra de esta cosecha, la primera muestra de algo que va a darse sí o sí. Acá está la relación del nuevo nacimiento, de la esperanza viva con la resurrección de Cristo. Esta es la demostración, ¿no?, de esa esperanza viva. Hay una relación entre el nuevo nacimiento y la esperanza viva. Lo que Pedro está diciendo es que en el curso, es el curso, mejor dicho, de todos los cristianos, cuando nos apropiamos por el nuevo nacimiento de estas verdades, es donde vamos sí o sí, seguro va a pasar. Y fue demostrado por el poder de Dios al resucitar a Jesucristo de los muertos. Jesús le dijo a María justo antes de resucitar la tumba de su hermano Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En Juan 11, 25 y 26. Y Pablo instruyó a los corintios en cuanto a las consecuencias vitales de la resurrección. ¿Cuáles son las consecuencias vitales de la resurrección? Que si Dios quiere, vamos a hacer una pausa, si Dios lo permite, vamos a hacer una pausa para el domingo de resurrección y hablar de la resurrección. Dice en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. No, pero el Señor resucitó, después aclara. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera resucitado? Nosotros seríamos testigos de una falsa resurrección, seríamos unos embusteros predicando cosas que no pasó. Los que murieron antes de nosotros estarían en el infierno, perecerían todos. Pero, eso vamos a hablar con más detenimiento en su momento, nuestra fe no es vana, porque Cristo resucitó. Nuestra esperanza no es vana. Los que murieron de nosotros están con Cristo gozando la gloria celestial, porque Cristo resucitó. Esta es la evidencia, esta es la demostración de ese poder que dice que si naciste de nuevo, te apropiaste de esta esperanza viva, entonces seguro. Es una esperanza que va a pasar sí, 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 sí o sí. Incluso si alguien esperó en esta vida, les dice el versículo 19 del capítulo 15 de Primera de Corintios, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si alguien no solamente espera para esta vida, es el más digno de lástima. Y yo pienso los que buscan a Dios solo para esta vida, solo para aquí ahora. El Señor dejó bien en claro esto, ahí en Juan 6:35 al 39, va todo el discurso del pan de vida. Es como que le está diciendo, yo le estoy hablando de vida eterna, de resurrección, yo soy el pan del cielo, parafraseando, que bajó para darme vida eterna. Usted me decía a mí por el pan que perece. ¿Qué importa eso nada más? Qué pena por ellos, cuánta conmiseración, qué situación tan fea, tan miserable. Solamente vengo al Señor para que me solucione un problema acá y allá. Si esperás solamente para esta vida, no te más digno de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, yo estoy hablando, dice el Señor, de vida eterna, de resurrección. Ustedes solo piensan en lo terrenal. No esperen en mí solo para esta vida. Sí, tuve compasión de ustedes, los alimenté. Pero con eso no hacemos nada, porque sí, te va a llenar ahora la panza, pero te estás yendo al infierno. Te estás yendo al infierno. No esperes en mí solo para esta vida. Lo mejor está por delante. Es esa esperanza viva que nos apropiamos por medio de la obra del Señor en nosotros, la resurrección, por el nuevo nacimiento, que se demuestra por la resurrección de Cristo, ya demostrado, que queda garantizada por la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitó de los muertos, asegurando para siempre la esperanza viva del creyente en el cielo, al conquistar definitivamente la muerte. Y tenemos esta esperanza viva ahora.
Nos apropiamos por medio de la obra, también de resurrección, pero ahora resurrección espiritual. Alguien dijo que la resurrección de Cristo da inicio a la era de la resurrección. Él es el primero que resucita para vivir para siempre. A eso que el Señor resucitó, pero pues murieron de nuevo. Para vivir para siempre, para no morir jamás. Y comienza a ver allí, se va a completar el día que todos resuciten. La venida del Señor en sus cuerpos. Ya están vivos en el cielo, conscientes, pero en sus cuerpos. Mientras tanto, entre medio de esta resurrección de Cristo y la de todos los creyentes, se da la resurrección espiritual. ¿Qué es esto que está hablando Pedro acá? El nuevo nacimiento. Él nos dio vida cuando estamos muertos en delitos y pecados. Qué verdad gloriosa, qué verdad más grande. ¿Cómo lo vamos a hacer la doxología nosotros también? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer con una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo lo vamos a alabar al Señor? ¿Cómo le vamos a glorificar su nombre? Por estas verdades eternas, no por migajas, no por migajas de aquí y ahora. Sí, gloria a Dios, le damos gracias por su gracia común, temporal, ahora, por lo que nos da en nuestra vida, todo es por gracia, pero tenemos vida eterna. Por eso podemos decir, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Vimos el motivo recién, y vimos también cómo nos apropiamos ahora último. Y al principio vimos justamente la razón, ¿no? ¿Quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién es el que nos da eso? El Señor. Él adora al Señor, ¿sí? Y vamos a seguir la semana que viene, justamente, con vamos a ver la seguridad en el 5. En el 4 también vamos a ver la naturaleza de esta herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada de cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Saben qué? Ahora somos salvos, sí, ya somos salvos. Si nos morimos nos vamos al cielo, pero aún todavía no se manifestó completamente esa salvación. Cuando seamos glorificados a la imagen de Cristo allá para siempre por la eternidad, libre de este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que nos hace llorar, este cuerpo del cual nos lamentamos. ¿Quién me llorará de este cuerpo de muerte? Esa esperanza nuestra hacia arriba, con estos cuerpos glorificados para su gloria y para su honra. Padre Celestial, te agradecemos por esta herencia. Por esta herencia no hay otra herencia mejor. No hay otra herencia mejor. Ninguna herencia, inclusive, que nos puedan dejar en esta vida puede alcanzar ni el 0,00000,1% y me quedo corto. Sabemos, Señor, nada puede ni siquiera asemejarse en lo mínimo a esta gran herencia eterna que está reservada en los cielos a nosotros, que somos guardados, sí, por medio de la fe, para alcanzar esta promesa, esa realidad en el tiempo postrero. Gracias, Señor, porque nosotros también podemos alabarte junto con el apóstol Pedro y seguramente con todos esos creyentes en ese momento que también alabaron a Dios en medio de las pruebas y dificultades por esta realidad, por esta verdad, por esta herencia eterna. Gracias, Señor, porque el origen sos vos, Padre. Ahí deriva todo bien. Fue por tu grande misericordia, por tu rica misericordia. Y por esa misericordia, Señor, sopló tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos dio fe, nos dio arrepentimiento y nos apropiamos de estas verdades, por esta realidad. Podemos mirar a Cristo en fe y arrepentimiento, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Pusiste tu corazón en nuestra miseria, Señor. Solo merecíamos el castigo eterno. Nos llevaste de la miseria a la gloria. Y ya por fe somos glorificados en ese día. Señor, que casi una realidad ruego, Padre, que mi vida, la vida de mis hermanos acá, nos haga palpitar el corazón, nos haga regocijarnos, que todo lo demás temporal en esta vida pase en segundo plano, que se opacan del brillo de esta realidad que tú glorias.
Que a veces llegamos, Señor, un domingo a tu casa y pensando más en la situación de aquí, de la hora, pasajera. Pero queremos, Señor, centrarnos en lo que tu palabra dice, lo más importante. Y a la luz de esta verdad, vivir lo pasajero, lo temporal, lo terrenal, glorificándote, dándote en gloria, como la semana pasada, Señor, hablamos de todo lo que genera la doctrina de la elección en nuestras vidas. Nos hace más humildes, nos lleva a alabarte y glorificar a todos porque depende todo de vos, Señor. No el que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene vos, Señor, que tenés misericordia. Que vamos a seguir creciendo más y más, más en estas verdades, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.